¿no? Entonces vamos a pasar rápidamente, vamos a tomarnos los cuatro temas rápidamente y solamente con este cierre de este segundo tema, vamos a hacer un pequeño break de 10, 15 minutitos, se los pido por favor, ¿sí? Para poder refrescarnos, los que están sentados para poder pararnos un poco, ¿de acuerdo? Entonces rápidamente vamos a pasar con la fisiología, que también es un tema muy apasionante, la fisiología del sistema venoso. Hablemos en primer lugar acerca de la hemodinámica o flujo o física del flujo sanguíneo. Vean ustedes lo tan interesante que es esto, ¿no? Porque efectivamente nosotros estamos en este momento sentados, escuchando la clase, algunos en la calle, caminando, otros almorzando, otros rabiando por X situaciones, asustados, en fin. Pero nuestra anatomía y nuestra fisiología no varía. Estamos en esta constante, ¿no? Respirando, mirando, viendo, pero nuestro corazón y nuestros órganos y sistemas están en pleno funcionamiento, lo mismo que el recorrido sanguíneo, ¿sí? Entonces, a pesar de que nosotros no tenemos, no nos ponemos a pensar mientras vamos a comprar el pan o mientras estamos comiendo, no pensamos en que estamos respirando o en que estamos, pues, nuestras venas están en pleno funcionamiento y nuestro corazón está latiendo. No, no tenemos conciencia de ello porque todo fluye de manera completamente natural. Qué increíble, ¿no? Qué maravilloso y qué increíble todo esto. Entonces, a pesar de ello, es necesario conocer que todo esto se moviliza porque hay cierta lógica, hay ciertos fundamentos que vamos a compartir ahora. Un fluido efectivamente se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio, es decir, desde el bombeo del corazón, es superior a la existente al final del tubo, que vendría a ser todo este recorrido hasta llegar a la vena cava superior o inferior. Para lo cual, para que se aplique esta hemodinámica, para que se aplique esta física del flujo sanguíneo, tenemos esta fórmula donde Q es el flujo o caudal, que es igual a la diferencial de presiones. Lo que acabamos de decir en este momento, que ese fluido se desplaza a través de un tubo, a través de un tubo, cuando la presión en el inicio es superior, etcétera, etcétera, no es otra cosa más dicha que en esta fórmula. Diferencial de presiones. La presión del punto 1, ¿no? Con la del punto número 2, donde la presión del punto 1 esperamos que es evidentemente mayor que la del punto 2, ¿no? Sobre la resistencia. El flujo o caudal entonces va a depender directamente de esta gradiente de presión, de esta diferencial de presiones entre esos dos puntos. Es inversamente proporcional a la resistencia en una relación similar a la que generalmente con esta misma fórmula se trabaja en los circuitos eléctricos. Increíble, ¿no? Pero por supuesto, el corazón también se moviliza y bombea porque hay una corriente eléctrica que hace que todas estas fibras no movilicen y hagan que este corazón trabaje e impulse sangre. Y tenemos todos estos circuitos, todas estas terminaciones nerviosas funcionando y haciendo precisamente que se movilice todo ello. Increíblemente maravilloso, ¿no? Qué poder que tiene el ser humano internamente y no lo sabe, ¿no? Y tan necesario, por supuesto, para cuando nosotros tenemos que realizar una administración de un medicamento, etcétera, etcétera. Pero además también tenemos otra fórmula que es tan linda como la anterior, ¿no? La resistencia depende de las dimensiones del tubo. Miren ustedes, ¿no? La resistencia depende de las dimensiones del tubo y de la naturaleza del fluido, y mide las fuerzas de rozamiento o fricción entre las propias moléculas del fluido y entre estas y las moléculas de la pared del tubo. Entonces,
la velocidad con la que circula la sangre en el interior de un tubo va a ser directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal del tubo. Matemática pura, porque estamos hechos de pura matemática, ¿sí? Pura matemática. Entonces ahí tenemos la fórmula, ¿no? La velocidad que es igual a esta, a la velocidad con la que circula la sangre en el interior, que es directamente proporcional, ¿sí? Al flujo, donde Q es el flujo y donde pi sobre la resistencia al cuadrado es precisamente lo que es su inverso, ¿no? El flujo o caudal, entonces, es el volumen por minuto. Se puede definir además también como que el volumen circulante por un segmento transversal del circuito en una unidad de tiempo. Dicho esto, ¿no? Dicho esto, porque esto les puede servir si van a realizar algún tipo de protocolo, porque hemos tenido oportunidad de asesorar la confección de protocolos institucionales. Entonces, esto que acabamos de mencionar, matemática pura, estas proporciones, estas fórmulas, sirven efectivamente como un fundamento importantísimo cuando nosotros tenemos que hacer estos protocolos porque necesariamente necesitamos conocer no solamente de la anatomía, necesitamos fundamento fisiológico también. Dicho ello, tenemos dos tipos de flujos, los flujos laminares y los flujos que son más turbulentos. Un flujo laminar es un recorrido natural, ¿no? Muy suave, muy directo, que aquellos que salen de las zonas donde más fuerza tienen. Por ejemplo, si hay cuando se eyecta sangre a las venas, entonces vamos a tener un flujo que es no suavecito, sino un flujo mucho más, más revolucionario, es un flujo turbulento, ¿no? Entonces, normalmente en mis venas, yo veo mi brazo, yo podría decir que tengo flujos laminares, porque pasan normalmente pero podrían convertirse en un flujo turbulento, ¿ah? Sí, cuando nosotros administramos un medicamento y lo inyectamos muy bruscamente, ¿no? Stat, en bolo, que no debería de ocurrir en neonatología. En neonatología los bolos están contraindicados, pero de ocurrir ello porque me olvidé, porque tengo apremio, que no debiéramos tener apremio, pero se nos pasó. Entonces yo voy a mandar una cantidad de solución al vaso, a la vena, ¿no? Y yo voy a provocar un torbellino allí en la circulación, que no es para nada saludable. Lo que debiera de pasar es simplemente mantener estos flujos laminares, ¿no? Denominado flujo en capa solaminar, donde el fluido se va a desplazar en láminas coaxiales, ¿no? Mientras que el flujo en torbellino o flujo turbulento, vean ustedes acá inclusive está la diferencia, ¿no? El flujo laminar pasa, ¿no? Tranquilamente, mientras que el turbulento está, pues, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, tenemos estos dos tipos que es muy importante que nosotros conozcamos. Resistencias vasculares, ¿no? Depende, por supuesto, de la magnitud de la propia tubuladura, es decir, del vaso. La magnitud depende de las dimensiones del tubo por donde va a circular el fluido. Depende además también del tipo de fluido, depende de la viscosidad del mismo y de la corriente, ¿no? En donde va a circular este fluido. Tenemos otro tipo de situaciones con respecto a la fisiología y va en relación al fluido juntamente con la presión y la resistencia. Entonces se trabaja con una serie de leyes que es muy importante que nosotros lo sepamos para que podamos entender un poquito mejor. Entonces, respecto a ello, tenemos que debido a que la longitud de los vasos y además la viscosidad son relativamente constantes.
relativamente. El flujo viene, por supuesto, determinado por la gradiente de presión y por el radio. Entonces, aquí, repito, estamos hablando de física, estamos hablando de matemática pura, por eso es que es muy importante saber que se rigen bajo ciertas condiciones, bajo ciertas leyes y que definitivamente hacen la diferencia en el momento en que nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer un protocolo. La pared de los vasos sanguíneos no es una tubuladura que es siempre perfecta y se va a mantener siempre en las mismas características y condiciones, porque bien sabemos, y lo vemos normalmente cuando estamos haciendo la ligadura, ¿no? Para poder visualizar mejor, y de lo contrario, la vena se me moviliza. Cuando yo presiono, la vena no va a quedar del mismo lado, cambia inclusive también su forma, porque la pared de los vasos está conformada por una célula, por las células epiteliales, que ya le hemos mencionado, endotelio, cantidades variables de colágeno, además también de elastina, de fibras musculares, es decir, de todo lo que hemos mencionado en las estructuras de las venas, ¿no? Y estas van a tener la capacidad de poder cambiar de forma, no van a tener siempre la misma, así tal y como lo veo yo en mi mano va a estar siempre, ¿no? Porque si yo la cojo, vean ustedes, ¿no? Háganlo ustedes, ¿no? Vean, y la vena cambia inclusive hasta la posición y regresa nuevamente a su mismo sitio, ¿no? Tiene esa capacidad de deformación y de recuperación. La presión intravascular, además, también se debe precisamente a esta capacidad que tenemos de contracción cardíaca, así como la distensión elástica, así como las presiones externas, presión hidrostáticas, líquidos intersticiales, ¿no? De tal manera que si la presión exterior es superior a la del interior, el vaso puede colapsarse. Me encanta esta imagen, vean ustedes. Aquí tenemos, ¿no? El trabajo in situ de las venas y de las válvulas. Miren qué cosa tan maravillosa, ¿no? Se puede observar muy bien cómo es el trabajo, cómo es el impulso, ¿no? De estas venitas. Cada válvula, recuerden ustedes que tiene dos pestañas, ¿no? Y estas son las que van a devolver la sangre al corazón. No deja que retrocedan. A medida que va avanzando hacia el corazón, las empuja hacia arriba, hacia la cúspide, hasta llegar a su objetivo, que es llegar al corazón. Y se abren, como yo les he mencionado, como puertas batientes, ¿no? Abatibles, antirretornos, ¿no? Bien, entonces esta es una parte bastante pequeñita, sí, porque nos hemos demorado más en esta primera parte y me gustaría que por favor nos permitiesen la administración, ¿es posible? 15 minutitos, 10 minutitos, para poder incorporarnos a las 4:30 en punto, por favor. Buenas tardes, estimada doctora. Sí, no hay ningún inconveniente. Bien, estimados participantes, 10 minutitos por favor para que caminen un poco, se levanten de sus asientos, puedan tomar un poco de refresco y nos reincorporamos 4:30 en punto. Muchas gracias, estimada doctora Zoila. Estimados participantes, como comentó la doctora Zoila, vamos a tener un pequeño receso y retomamos.